Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Feliz día del Señor para cada uno de ustedes. Estamos agradecidos a nuestro Señor, a nuestro Rey, por darnos un día más de vida, regalarnos un día más de vida, pero también y muy especialmente por permitirnos, darnos la gracia de poder arribar a un nuevo día del Señor. El Señor manda que su pueblo sea una adoración constante cada día de su vida. Sin embargo, el día del Señor es muy especial porque es el día en donde el pueblo de Dios lo adora haciendo culto al Rey. Y si bien la voluntad de Dios es hacer un culto público con los hermanos en comunión, lamentablemente no tenemos esa oportunidad hoy en día. Sin embargo, aún así estamos llamados a rendir culto a nuestro Dios, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. El Señor nos ayude a dar un culto que le agrade. Vamos entonces siguiendo en esta tónica de hacer el culto a nuestro Señor, un servicio que le agrade al Señor. En la adoración vamos a ubicarnos, por favor, en Efesios capítulo 5, y vamos a leer los versículos 18 al 21. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Siguiendo en el estudio que hemos tenido en los últimos meses de la carta de Pablo a los Efesios, nos corresponde considerar o estudiar los versículos 18 al 21. Vamos a leer el texto, vamos a orar al Señor y comenzamos el tiempo de la predicación, atendiendo a la voz de Dios. Ese sería entonces nuestro acto de adoración en este momento. Vamos a leer, dice la palabra de Dios: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro buen Dios, Creador de todas las cosas y nuestro Señor, Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey. Te damos muchas gracias por un nuevo día, gracias por este momento especial que podemos comenzar el tiempo de la predicación. Bendice la audiencia, Señor, en esta hora, de tal manera que tú concedas oídos prestos para poder aprender tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para mirar las maravillas de tu ley. Danos oídos dispuestos para entender, Señor, tu palabra. Ayuda al predicador a exponer correctamente y que todos seamos edificados. Que tú nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos y en Él confiamos y esperamos. Amén. Nuestro Dios, hermanos, es el único Dios vivo y verdadero. Fuera de Él no existe otro Dios. Cualquier cosa que se le diga a Dios o que se crea Dios, la verdad es que es una falsa. Nuestro Dios es el único verdadero. Él es el único ser justo, Él es el único ser santo, es el único ser perfecto, pero sobre todo es el único ser bueno y misericordioso que existe. No hay nadie como Él. Nuestro Dios no es como el faraón en los tiempos de Moisés, quien cuando fue confrontado por primera vez por Moisés precisamente, para pedir la liberación de los esclavos israelitas, este faraón decidió no darle los elementos primarios o la materia prima a los israelitas como un acto de venganza. Moisés se le acerca, le pide la liberación del pueblo y él dice, bueno, por su ociosidad
yo les voy a quitar, le voy a dejar de dar la materia prima que necesitan para hacer su trabajo. El trabajo de los israelitas era hacer ladrillos. Entonces el faraón no solamente le quita eso, él los deja a sus propias expensas. Ellos mismos deberían buscar esos materiales y aún así les exigía la misma cantidad de ladrillos diarios antes que cuando les daba la materia prima. Este es un opresor. Sin embargo, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es misericordioso. Y eso es lo que nosotros leemos en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 29. El Señor no ha dejado a su pueblo a sus propias expensas. No deja a su pueblo en sus propias fuerzas y voluntad para poder cumplir la vida exigente que Dios pide. Recordemos que estamos, hermanos, en una sección de la carta a los Efesios que es una sección práctica. En el capítulo 4 al capítulo 6 es una sección práctica donde el apóstol Pablo se enfoca en enseñar a sus lectores la ética y la moral del cristiano. Es decir, cómo es o cuál debe ser la forma de vida de un creyente en el mundo. Los versículos 1 al 6, recordemos en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Ese es el llamado de Pablo, que nosotros andemos en dignidad, siendo dignos de la vocación con que fuimos llamados. Así que desde los versículos 1 al 16 de ese capítulo 4, Pablo se enfoca en enseñar a los creyentes cómo debe ser la relación del creyente con la iglesia o entre ellos. Ahora, en los versículos 17 del capítulo 4 hasta el versículo 21 del capítulo 5, Pablo está enseñando cómo es el comportamiento, cómo debe ser la relación del creyente respecto a la sociedad. La tesis de Pablo en esta sección es esta, y no se le olvide nunca. Esta es la tesis de él. El verdadero creyente, por ser esencialmente diferente al pagano, su comportamiento en el mundo es totalmente y diametralmente distinto al incrédulo. Vuelvo a repetir la tesis. El verdadero creyente, por ser esencialmente diferente al pagano, ¿verdad?, en su naturaleza, su comportamiento en el mundo, entonces es opuesto, es diametralmente distinto al incrédulo. En el capítulo 5 aprendimos que una de las razones teológicas que determina la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el cristiano es un hijo amado de Dios. Versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En ese sentido, por ser hijos amados, el llamado es a que seamos imitadores de Dios. El cristiano debe imitar a Dios en tres formas. Ya lo hemos visto en el resto del capítulo 5. En el versículo 2 se nos llama a ser imitadores de Dios en el amor verdadero, en el amor sacrificial, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De la misma forma, el creyente debe imitar al Señor por ser hijo de Dios. Lo segundo que vimos es que el creyente imita a Dios viviendo una vida o llevando una vida santa, andando en luz. Esos son los versículos 3 al 14. Y la semana pasada empezamos a considerar la tercera parte, que es que el cristiano anda imitando a Dios, teniendo una vida sabia, en sabiduría. Esa es la sección en la que hemos estado, en la que estamos, y comenzamos la semana pasada desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Hemos aprendido que el cristiano
anda en sabiduría, en primer lugar, como dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Y en el versículo 17 se nos dice una segunda forma en andar, de cómo el cristiano, el creyente anda en sabiduría. Dice que anda entendido, versículo 17, entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, en el versículo 18 en adelante, nos da Pablo la clave, nos da la esencia para poder vivir este tipo de vida sabia que le agrada y honra a Dios. Más que dar una razón teológica para vivir como a Dios le agrada, Pablo está enseñando la responsabilidad que tiene el creyente para vivir sabiamente, ya que cuenta con todo el recurso que necesita para ello. John MacArthur, comentando esto, dice lo siguiente, es muy interesante, por eso lo cito, dice: ¿se da cuenta que si el capítulo 5, versículo 18, no estuviera en el libro de Efesios, nunca podría cumplirse? Si este versículo fuera quitado, usted sería el gran motor, el gran vehículo descrito en los capítulos 1 al 3. Usted aún tendrá su hoja de ruta en los capítulos 4, 5 y 6, pero no tendría combustible para ir a ningún lugar. Fuera de esta hermosa declaración del capítulo 5, versículo 18, estaría funcionando completamente en la carne. Sed llenos del Espíritu, dice Pablo. Ese es el corazón de todo el asunto. Esa es la energía del andar digno. Esa es la clave para vivir la vida cristiana. Ese es el fondo de todo. Hermanos, el cristiano, aunque sea un verdadero y genuino hijo de Dios, nunca podrá andar en humildad, en perdón, nunca podrá dejar la mentira, nunca podrá ser misericordioso, nunca podrá mostrar el amor de Cristo, nunca podrá caminar en luz, ni andar en santidad, ni vivir sabiamente, si no es lleno del Espíritu de Dios. Ese es el punto que cambia todo, hermanos. La Biblia no es un manual de vida moral, donde cualquiera, si se dispone y se esfuerza y tiene esa fuerza de voluntad, aún siendo regenerado o no, lo podrá lograr. No, esto no es moralismo. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios que funciona como un espejo mostrándonos realmente quiénes somos. Los hombres naturalmente somos total, plena y radicalmente incapaces de hacer lo bueno ante los ojos de Dios y de realizar el estándar de Dios, llegar al estándar de Dios, a menos que seamos transformados y energizados por Él mismo. Una persona que pretenda vivir la vida cristiana, aun siendo verdadero creyente, tal como lo está exponiendo el apóstol Pablo, si pretende vivir una vida cristiana sin la ayuda, sin la fuerza y la llenura del Espíritu Santo, está demostrando ser un necio. Un necio que tiene la vista muy corta, que no entiende que la vida cristiana se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, no nosotros mismos nuestra gloria. ¿Qué vamos a estudiar en este texto? Bueno, vamos a considerar el siguiente bosquejo, es muy simple. El texto lo vamos a dividir en dos encabezados generales. En primer lugar, vamos a ver la exhortación de Pablo a que el cristiano sea lleno del Espíritu. Vuelvo a repetirlo. La exhortación de Pablo a que el cristiano sea lleno del Espíritu. Ese es solamente el versículo 18. Los versículos 19 al 21, Pablo habla de las evidencias de un cristiano que es lleno del Espíritu. Las evidencias de un cristiano que es lleno del Espíritu. Esos serían los versículos 19 al 21. En la mañana de hoy, hermanos, solo vamos a considerar y a estudiar el primer encabezado general,
la exhortación de Pablo a que el cristiano sea lleno del Espíritu, versículo 18. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a estudiar este versículo 18? Bueno, vamos a responder entonces a 3 preguntas, hermanos, para estudiar el versículo 18, para saber realmente qué está diciendo Pablo en el versículo 18. Allí solamente nos vamos a quedar considerando el versículo 18 y vamos a responder 3 preguntas. Número 1, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Número 2, ¿qué quiere enseñar Pablo al exhortar a los creyentes a ser llenos del Espíritu? Y número 3, ¿cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu? Vuelvo a repetir las 3 preguntas. Número 1, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Número 2, ¿qué quiere enseñar Pablo al exhortar a los creyentes a ser llenos del Espíritu? Y en tercer lugar, la tercera pregunta, ¿cómo puede un cristiano o un creyente ser lleno del Espíritu? Comencemos entonces el estudio de este versículo 18. Es tan importante el versículo 18 que necesitamos abordarlo de una manera profunda para que no quede duda. Es una base primordial para el cristiano. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Vamos entonces con la exhortación de Pablo a ser llenos del Espíritu. Respondamos a la primera pregunta: ¿qué es ser llenos del Espíritu? Bueno, antes de responder a esta importantísima pregunta, hermanos, debemos comenzar respondiendo la misma pregunta pero en forma negativa. Es decir, ¿qué no es ser lleno del Espíritu? Bueno, lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una sustancia, no es una influencia. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Juan capítulo 4, no es necesario que vayan conmigo, solamente lo voy a citar y lo voy a leer. Juan capítulo 4, versículo 4, nos habla del trabajo del Espíritu Santo en el mundo. Dice el Señor Jesús, Juan 4:4, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Disculpen, la cita es Juan 14, 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hacer lo mismo que hacía el Señor Jesucristo. Estar con su pueblo. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo viene a hacer lo mismo que el Señor Jesucristo. Viene como representación del Señor Jesucristo en la vida del creyente. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente o de todo verdadero creyente en el momento en que se convierte al Señor. Hermanos, no hay creyentes que tengan el Espíritu Santo más que otros. Todo verdadero creyente tiene toda la plenitud del Espíritu Santo dentro de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quien tiene el Espíritu de Dios es del Señor. Pero no es que viene una parte del Espíritu y luego debe esperar otro momento para que llegue otro poquito y otro poquito. No. El Espíritu Santo llega completamente a la vida del que cree. Juan capítulo 7, versículos 37 al 38,
Dice la palabra de Dios, en el último día o en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero sigamos leyendo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es una promesa para todo el que cree en Él. Si usted cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a morar completa y plenamente en usted. Ahora bien, en cuanto al concepto de ser lleno del Espíritu, hay círculos que se dicen ser cristianos que piensan que ser lleno del Espíritu significa recibir una segunda manifestación del Espíritu. O peor aún, que se recibe un poco más del Espíritu, como si no lo hubiesen recibido completamente. No, cuando llega el Espíritu Santo llega de forma plena y completa, no llega en partes. Estas personas piensan que la llenura se relaciona con experimentar un éxtasis o un trance místico donde suceden cosas misteriosas, como que la persona, por ejemplo, pierda el conocimiento, pierda la noción de sí, o simplemente pierda el control de sí mismo, o que salte, o que se caiga al suelo, o incluso señalan que la evidencia de ello es una risa incontrolable, imagínense. Hay tantas cosas extrañas que dicen en cuanto a lo que significa ser lleno del Espíritu, pero esas cosas no es ser lleno del Espíritu. Nada está más lejos de la verdad, hermanos. En las Escrituras vemos ejemplos de personas que eran llenos del Espíritu y no manifestaban esas cosas extrañas y locas de las cuales he mencionado. Lucas capítulo 1 versículo 15 dice la palabra de Dios: porque será grande, hablando de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, y usted entiende la forma en cómo vivía Juan el Bautista, y no era un loco. Él se vestía con pieles y comía ciertas comidas, ¿verdad?, para asemejar a los profetas, pero no porque estaba loco. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se está refiriendo al día de Pentecostés. Dice que los discípulos, ahí no dice que los discípulos recibieron el Espíritu. Versículo 4, capítulo 2 de Hechos, versículo 4 dice que fueron llenos del Espíritu. Hermanos, los discípulos ya habían recibido el Espíritu de Dios, inclusive antes que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Juan capítulo 20, versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, este es el Señor Jesús, recibid el Espíritu Santo. El Señor les impartió de su Espíritu, del Espíritu Santo, y en el día de Pentecostés ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no debemos confundir la llenura con el bautismo del Espíritu Santo. No es lo mismo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento en que el creyente cree verdaderamente en el Señor. Bautizar, la palabra bautizar significa sumergir, injertar, colocar, hacer parte de, en este caso, hacer parte del cuerpo de Cristo. Y eso ocurre en la vida de todo verdadero creyente en el momento en que cree, no después. Eso es algo que no se siente, pero es algo que sí verdaderamente ocurre. Es una realidad espiritual, no es una experiencia personal. Es tan real que Pablo, cuando llama a los corintios a que no
a que huyan de la fornicación, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 19, Él les dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya Él está asumiendo que ellos son cristianos y que el Espíritu Santo ya está en ellos. La llenura del Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo vuelve a la vida del creyente, no. Cuando hay un verdadero creyente, el Espíritu Santo mora allí. Los discípulos entonces, en Hechos, ahí volvemos aquí a Hechos capítulo 2, cuando dice que ellos estaban llenos del Espíritu, fíjense que allí no hay una manifestación extraordinaria, aparte de que hablaron en otros idiomas. Además, eran idiomas conocidos. Si quieren, vayan conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 7. Hechos capítulo 2, versículo 7. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno que dice, en nuestra lengua en que hemos nacido? Eran idiomas entendibles para las personas que conocían tal idiomas. No era desatar la lengua de forma extraña, no. Ellos entendían. ¿Y qué estaban hablando ellos en otras lenguas o en otros idiomas? Versículo 9, seguimos. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? ¿Cosas extrañas? No, las maravillas de Dios. Recibieron un poder del Espíritu Santo que les capacitó en hablar en otro idioma que ellos desconocían en el momento, pero para hablar las maravillas de Dios, para hablar del Evangelio. Aunque ciertamente muchos pensaban que estaban borrachos, y eso era simplemente porque en la antigüedad la adoración a algunos dioses se debía a un estilo de adoración donde se emborrachaba la gente, y esa era la manera para adorar a Dios, para conectarse con los espíritus. Pero vemos que Pedro está allí muy lúcido, muy cabal, y él les dice, no, estos no están llenos de mostos. Pero eran algunos que pensaban, solamente lo pensaban porque se estaban burlando de ellos. Y les predica el Evangelio con tanto denuedo, con tanto valor, con tanta precisión, que se convierten hasta 3,000 personas. Hechos capítulo 4, versículo 31, otro ejemplo de personas que eran llenas del Espíritu Santo. Hechos 4, 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si hubiésemos dejado allí, pudiésemos pensar, bueno, hablaron en lenguas. No. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hablaban con valor la palabra de Dios, estaban siendo perseguidos, oraron al Señor, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con fortaleza y con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, estar llenos en las Escrituras significa estar siendo controlado por algo. Estar siendo controlado por algo. En Mateo capítulo 23, versículo 28, el Señor Jesús le habla a los fariseos y le dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es lo que los movía, la hipocresía y la iniquidad. Ellos estaban llenos de eso. Su vida era eso. Lucas capítulo 5, versículo 26 dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, fíjense, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Estaban llenos de temor. Es
algo que los controlaba. Es un sentimiento que los controlaba en ese momento. Lucas capítulo 6, versículo 11. Lucas capítulo 6, versículo 11 dice, y ellos se llenaron de furor. Es un sentimiento que los embargó. Es un sentimiento que los llenó profundamente y los cegó a tal punto de llevar a Cristo a la cruz. Entonces, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo no es caerse para atrás. Ser lleno del Espíritu Santo no es hacer cosas locas e incontroladas. No, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu Santo. Podemos notarlo, por ejemplo, en lo que escribe de manera implícita ser lleno del Espíritu Santo en Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Cristo vive en mí, Cristo vive a través de mí. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Es ser controlado, y eso lo vamos a ver más adelante de forma más profunda. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Es eso. La segunda pregunta que vamos a contestar en esta mañana. ¿Qué quiere enseñar Pablo cuando exhorta a los creyentes a ser llenos del Espíritu? Bueno, en este texto, versículo 18 de Efesios 5, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Allí, en este versículo encontramos tres cosas. Número 1, vamos a ver una prohibición. La prohibición, no os embriaguéis con vino. Hermanos, en las Escrituras, el consumo de vino no era un asunto prohibido en sí mismo. De hecho, estaba relacionado con la alegría legítima y hasta era un símbolo de la bendición de Dios. Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Eso está hablando acerca de personas que cuando iban a entrar a tener sus tierras, ¿verdad? Ya si les quedaba muy lejos el lugar de la adoración, si les quedaba muy lejos Jerusalén, ellos podían, de los diezmos, ¿verdad? Para llevar allá las ofrendas, ellos podían vender sus posesiones, llevar el dinero y allá en Jerusalén comprar cosas, ¿verdad? Para precisamente hacer pagar los diezmos, hacer las ofrendas a Dios. Y dice que entonces darás el dinero por todo lo que deseas, ¿verdad? Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y allí comerás y te alegrarás. Entonces no era un asunto prohibido el consumo de vino. Salmo 104, versículo 15, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, hablando de las bendiciones que da el Señor. Isaías capítulo 55, versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino como un símbolo de regocijo, como un símbolo de gozo. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos que el primer milagro del Señor Jesús fue en una boda en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino. Y de hecho dio el mejor de los vinos. Uno de los elementos, por ejemplo, también de la Pascua judía era el uso de vino en la cena de la Pascua. Y este elemento lo usó el Señor en la institución de la cena. También vemos cómo plantea el uso del vino en las Escrituras también de una forma medicinal. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23 dice Pablo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Era más saludable tomar vino que agua en esos tiempos. Ahora,
Lo que sí prohíbe las Escrituras tajantemente es el consumo excesivo del vino. Es no solamente el vino, sino cualquier bebida alcohólica y cualquier bebida fuerte que conduzca a la borrachera y a la embriaguez. Eso sí está prohibido en las Escrituras. Y se señala esto no solamente como algo donde yerran los insensatos y los necios, sino como un pecado delante de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra, y es interesante que esta palabra sidra, en otra traducción, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, se llama la bebida fuerte. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte, la sidra, alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Qué podemos entender por bebidas fuertes? Bueno, no es solamente cualquier tipo de bebida, sino mezclas de cosas para que la bebida sea mucho más fuerte. Podemos hablar lo que nosotros conocemos hoy en día como aguardiente, es decir, son bebidas mucho más fuertes que cualquiera que pueda tener un grado de alcohol. Si usted lee, por ejemplo, no lo vamos a leer en este momento por razón del tiempo, pero en Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 21, nos da una descripción de lo irracional que se pone una persona cuando está ebria. Y en el versículo 29 al 35 lo mismo. Vamos a buscarlo, solamente los versículos 29 al 35 de Proverbios 23. Versículo 29 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y es así. Es tan necio. Una persona que se embriaga, que se emborracha, que Proverbios dice: el que yerra, el que va por ellos yerra, no es sabio. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En el mismo Isaías capítulo 55, versículo 22, en Isaías 5, 22 dice: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Por qué hacen eso? Porque van tras el vino. Hermanos, en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, también se condena la borrachera de forma muy definitiva y muy fuerte. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una sentencia. Pablo entonces está diciendo que el creyente no debe embriagarse con vino. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué? En lo cual hay disolución. La palabra disolución que usa Pablo aquí es la misma que usó el Señor Jesucristo en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 13, cuando dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, disolutamente. Hermanos, la borrachera nos conduce a la perdición.
La borrachera denigra al ser humano, hace que el ser humano se comporte de manera irracional y pervierte la imagen de Dios en él. John Stott dice, los ebrios dan lugar a acciones irracionales, disolutas y descontroladas. Se comportan como animales y aún peor que ellos, los resultados de estar llenos del Espíritu son totalmente diferentes. Si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu nos hace más humanos porque nos hace como Cristo. Ese es el contraste que hace el apóstol Pablo. El pastor Martin Lloyd-Jones no solamente fue pastor en Westminster, sino que también él ejerció la medicina. Y él dice lo siguiente: el alcohol reduce la capacidad de los centros más importantes del cerebro. De esa manera, los elementos más primitivos salen a la superficie y se apoderan del control. Por un tiempo, el hombre se siente mejor. Ahora ha perdido su sentido del temor, ha perdido su discriminación, ha perdido su poder de distinción. El alcohol simplemente anula sus centros superiores, dejando en libertad los instintivos, los elementos primitivos. Su control sobre sí mismo ha sido disminuido por el alcohol. Hermanos, sin embargo, la prohibición que hace el apóstol Pablo aquí, si bien se prohíbe la borrachera porque nos conduce a la disolución, tal como lo dice Pablo, sin embargo debemos contextualizar este mandamiento, esta prohibición a la luz del contexto de los Efesios. Como dije anteriormente, en las religiones paganas, hermanos, la embriaguez era un método usado para tener y experimentar comunión con los dioses. En la cultura pagana de Éfeso estaba el culto al dios Dionisio, y ese culto se relacionaba a la intoxicación como un medio para lograr un grado de inspiración y comunión con el Dios. Vemos entonces que la prohibición de Pablo se centra no solamente en un asunto social, sino en un asunto teológico. El llamado de Pablo a los creyentes es a vivir una vida sabia, recuerden, pero también se relaciona con la devoción correcta a Dios. Fíjense, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, una vida santa, una vida sabia, adora al Señor con entendimiento, no como aquellos borrachos, sino que es una vida devota a Dios de forma racional. Pero no era una devoción, y aparentemente esa era la confusión. Ellos no iban a alabar al Señor como la sociedad pensaba que era acercarse a los dioses, para tener entonces una experiencia espiritual de comunión con la deidad. No. La borrachera para los cristianos de Efesios, en vez de conducirlos a la comunión de Dios, los iba a conducir a una vida depravada. El cristiano entonces, hermanos, el cristiano puede lograr una vida sabia y de adoración, pero no producto de la embriaguez, sino producto de la llenura del Espíritu de Dios. Lo segundo que vemos es que Pablo expone un contraste, y es evidente. El contraste es evidente. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Al contrario del embriagado, el creyente debe siempre tener una mente lúcida para poder actuar con equidad, cordura y dominio propio frente a los pecados y los desenfrenos del mundo. Y eso se consigue cuando está lleno del Espíritu. Hay una clase de gozo, hermanos, y alegría que es el resultado de una excitación mental bajo los efectos del alcohol, y el cual es muy apetecido por los incrédulos. Pero al final, hermanos, eso produce tristeza y remordimiento. Pero el verdadero gozo es el que permanece y no trae consecuencias negativas, y es el que produce el Espíritu Santo. Una vez más,
Cito al pastor y médico Martin Lloyd-Jones. Él dice, el vino o el alcohol, hablando farmacológicamente, es un estimulante. No es un estimulante, es un depresivo. Si se toma cualquier libro sobre farmacología y se busca alcohol, se encontrará siempre que está clasificado entre los depresivos. No es un estimulante, dice Martin Lloyd-Jones. Él sigue diciendo, deprime totalmente los centros de mayor importancia en el cerebro, controla todo lo que da a un hombre autodominio, sabiduría, comprensión, discriminación, juicio, equilibrio para poder evaluar las cosas. En otras palabras, todo lo que hace que un hombre se comporte de la manera mejor y más alta. Y él sigue diciendo, si fuera posible poner al Espíritu Santo en un texto farmacológico, lo pondría bajo el rubro de estimulantes, porque a ellos pertenece, estimula todas nuestras facultades, la mente, el intelecto, el corazón y la voluntad. Pablo entonces está enseñando que así como una persona que está bajo el efecto del alcohol, de la misma manera, el creyente debe estar bajo el efecto del Espíritu Santo. El exceso de alcohol te conduce inevitablemente a la disipación, pero ser lleno del Espíritu te conducirá inevitablemente a una vida sabia y de adoración agradable a Dios. Nunca, hermanos, será excesiva la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, para obtener el efecto del alcohol, la persona debe ingerir mucha cantidad. De la misma manera, para estar lleno del Espíritu, hay que consumir mucho del Espíritu. El efecto, por ejemplo, dura unas pocas horas, el efecto del alcohol. Y una persona que quiere seguir en los efectos del alcohol debe procurar ingerir más alcohol. De la misma manera, el Espíritu Santo, si queremos estar bajo el efecto del Espíritu Santo, debemos llenarnos más y más del Espíritu Santo. Ya hemos visto que es una prohibición en este texto, es una prohibición. También hemos visto que es un contraste. Y ahora vemos que está redactado en forma de orden. Es un mandato, es una orden, es un modo imperativo. Es un mandato. El creyente debe llenarse del Espíritu Santo. Hermanos, esto no es un asunto opcional. No es una sugerencia para el creyente. Es algo que si no lo hace, es algo que si no procura hacerlo, si no está dispuesto el creyente a llenarse del Espíritu, hermanos, está en flagrante rebeldía contra Dios. En el griego los imperativos tenían dos formas. Una forma era un imperativo auristo, es decir, es una orden que se realizaba en un momento y por siempre. Por ejemplo, el mandato de bautizarse es un mandato en auristo, que simplemente significa que debes cumplir con ese mandato una sola vez y para siempre. El creyente no se bautiza siempre, o cada vez, todos los días, o regularmente, no, se bautiza una vez para siempre. Pero también está el modo imperativo de forma presente continuo, es decir, es una orden que debe ser cumplida una y otra vez. La idea es estar siendo, es ser mantenido en ese estado. Es una orden de cumplimiento constante. La orden entonces de Pablo es ser llenos. No es simplemente llenarse en un momento y ya, sino seguirse llenando. Síganse llenando del Espíritu Santo por el resto de la vida. No existe en la Biblia, hermanos, ninguna orden, ningún imperativo para que el creyente busque el bautismo del Espíritu Santo o busque que el Espíritu Santo more en él. No, eso es algo que ya está garantizado cuando se cree. No se le manda al creyente buscar ser bautizado, no.
La única orden que encontramos en relación, la única orden positiva que encontramos en relación con el Espíritu Santo es ser lleno. Ahora, esta palabra está también en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros somos los receptores de la acción y no somos los que ejecutan la acción. Entonces lo que Pablo está diciendo es, déjense llenar, déjense dominar. La palabra que usa en el original Pablo es plerouste. Plerouste. Esta palabra tenía que ver con algunas ideas. Por ejemplo, una idea de plerouste es que tenía que ver con la idea de presión. Y era una palabra utilizada cuando o se relacionaba con las velas de una embarcación o de una nave, cuando eran llenas, eran presionadas por la fuerza del aire, por lo que hacía que la embarcación se moviera. Esa es una forma de ver plerouste. Otra segunda idea es de impregnar. Eso significa también llenar, impregnar. Dios quiere que la vida del creyente esté impregnada del Espíritu Santo de tal modo que el creyente huela, que el creyente se sienta como el Espíritu Santo. Las personas puedan sentir, percibir que allí está el Espíritu de Dios. Pero una tercera idea es precisamente estar controlado, dominado. Pero fíjense que es una voz pasiva. Yo soy el que recibe la acción. Como alguien que está lleno de tristeza, imagínense una persona llena de tristeza. Lo embarga el luto por la muerte de un ser querido. Es algo que inunda la tristeza en una persona. Pero, por ejemplo, si recibe una noticia, una buena noticia, entonces esta persona se llena de regocijo. Ella siente eso, lo experimenta. Pero cuando, por ejemplo, hay un terremoto o hay un robo, un asalto, entonces la persona se llena de angustia, se llena de terror. Esos sentimientos lo embargan. Es una cosa íntegra que ocurre y que controla todo el ser de la persona. Pablo entonces está diciendo que los creyentes deben procurar con toda diligencia poner sus vidas en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los llene. No es moverse en sus propias fuerzas, sino recibir la fuerza del Espíritu de Dios. Así como el ebrio es dominado por el alcohol, el creyente debe ser o debe dejarse dominar por el Espíritu de Dios. Dios quiere usar personas que estén llenos del Espíritu de Dios. Fíjense, por ejemplo, vayan conmigo a Hechos rápidamente, Hechos 13. Hechos 13, versículo 9. Entonces Saulo, Hechos 13, 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, hizo una acción. Pablo ministró en el poder del Espíritu Santo. Versículo 52 del mismo Hechos 13. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero fíjense qué pasaba cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Versículo 1 del 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hablaron de tal manera, estaban llenos del Espíritu Santo. No se estaban cayendo, no estaban hablando cosas raras, no estaban temblando, estaban hablando la palabra de Dios. Se estaban dejando llevar por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, como dice John MacArthur. Cuando Dios quiere a alguien para ministrar a su iglesia, cuando Dios quiere a alguien para un trabajo misionero, cuando Dios quiere a alguien para ganar personas para Cristo, Él encuentra a alguien que sea lleno del Espíritu, alguien que se atiene a la voluntad de Dios por la presión del Espíritu de Dios, permeado por el sabor de Jesús mismo, y alguien que está absolutamente controlado por ese poder. Ese es el estándar que Dios ha establecido. Y por último, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Si Pablo dice
que no debemos llenarnos de alcohol, no debemos llenarnos, sí, de intoxicarnos para embriagarnos, sino más bien debemos llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede el creyente llenarse, dejarse llenar por el Espíritu Santo? Con esto vamos a finalizar. Hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo no basta solo con orar. Pablo no está diciendo oren por la llenura, no. Pablo dice sean llenos. Simplemente los manda a llenarse, es una orden. Significa que tenemos los recursos para cumplir esa orden. Para cumplir eso, lo primero que debemos entender es que para llenar algo, primero eso debe estar vacío. Para que algo se llene, ese recipiente debe estar vacío para recibir la llenura con lo que se va a llenar. Entonces, ¿qué significa vaciarnos de nosotros? Bueno, es vaciarnos de nosotros mismos, de nuestra voluntad. Dejar de pensar en nosotros mismos, hermanos, es la muerte del ego, es la muerte de uno mismo, como dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es un asunto que nos corresponde a nosotros, morir a nuestras pasiones carnales, hermanos. Es una acción consciente de nuestras vidas de no vivir para nuestras deleites y por nuestra voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo hacemos el culto racional? Dice, sacrificando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo. Así se sacrifica el cuerpo, no conformándose, no tomando la forma de este siglo, sino transformándoos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nos vaciamos, hermanos, de nosotros mismos, entonces el Espíritu nos llena. Pero en segundo lugar, no solamente es un asunto de que hay que vaciarse para ser lleno, sino que también, si nosotros comparamos Efesios capítulo 5 con Colosenses, que es la carta, digamos que es la carta hermana, es la carta que se escribió en la misma celda, en el mismo tiempo que Efesios, nos da luz en lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, cómo se puede llenar uno del Espíritu Santo. Vayan conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 3. Lo que vamos a hacer para ir terminando entonces es comparar los efectos que se producen tanto en Efesios como en Colosenses. Fíjense que en Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes se lleno del Espíritu. ¿Cuáles son los efectos? 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces se canta al Señor y se alaba en el corazón, versículo 20. Se da gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más ocurre? Versículo 22. Las casadas se sujetan a sus maridos. Los maridos que están llenos del Espíritu Santo, versículo 25, los maridos aman a sus mujeres. En el capítulo 6, versículo 1 de Efesios, los hijos obedecen en el Señor si están llenos del Espíritu. En el versículo 4 dice que los padres no provocan a ir a sus hijos, sino que los crían en la disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5 del capítulo 6 de Efesios. Los siervos obedecen a sus amos, y en el versículo 9 los amos, dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Entonces vemos que ser llenos del Espíritu Santo produce buenas relaciones entre las personas. Ahora, si lo comparamos con Colosenses capítulo 3, nos damos cuenta que Pablo enumera los mismos resultados. Efesios capítulo 3, versículo 16, pero en su parte B, dice, cantando, exhortándonos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, versículo 17. Todo lo que hacéis, sea palabra, hacedlo en el nombre del Señor, dice, dando gracias
a Dios Padre por medio de Él. Es lo mismo que dice en Efesios 5:20. Ahora luego dice de las casadas que están llenas del Espíritu, están sujetas a sus maridos. Versículo 19, maridos aman a sus mujeres. Los hijos, versículo 20, obedecen a sus padres. Los padres no exasperan a sus hijos, versículo 21. Versículo 22, los siervos obedecen en todo a sus amos. Y en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 1, los amos hacen lo que es justo y recto para con sus siervos. Son los mismos resultados que encontramos en Efesios y en Colosenses, pero fíjense que en el versículo 16 es la clave, en el versículo 16 de Colosenses 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En Efesios 5 dice, sé lleno del Espíritu, y luego dice todos los resultados. Ahora en Colosenses 3:16 dice que es la palabra de Cristo. Hermanos, ser lleno del Espíritu es lo mismo que ser lleno de la palabra de Cristo. Ser lleno del Espíritu es tomar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Esa es la responsabilidad del creyente. El creyente que conoce cada vez más, mejor, tiene más profundidad en su entendimiento de las Escrituras, está siendo entonces lleno del Espíritu Santo. Se está dejando llenar del Espíritu Santo porque se está llenando de la palabra de Cristo. Debemos conocer, hermanos, y someternos a lo que sabemos de las Escrituras. Eso es ser lleno del Espíritu, y eso es estar bajo el control del Espíritu. Deje entonces que la palabra de Dios domine su vida, hermanos. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Lees constantemente las Escrituras? Si no lo haces, ¿cómo puedes decir que te estás llenando del Espíritu? Fíjate, hermano, y con esto concluyo. Pablo está dando una orden, no es algo opcional. Dios te va a pedir cuenta, hermano. Dios te va a pedir cuenta, hermana, si tú vives tu vida no siendo lleno del Espíritu Santo. Toma estas palabras, hermano. Toma estas palabras, hermanas, como una exhortación amorosa. Y que no llegues en el último día y hayas vivido tu cristianismo en tus fuerzas, porque sería un cristianismo mediocre. Hermanos, no existen categorías o niveles en el cristianismo. Los cristianos, no hay cristianos de primera, cristianos de segunda, los cristianos normales y los cristianos más santos que otros. No. Si es un cristiano, el Espíritu de Dios está allí. Y la responsabilidad del creyente es llenarse del Espíritu Santo. El cristiano tiene el Espíritu dentro de él. De lo contrario, no sería cristiano. Él le pertenece. Pero el cristiano debe vivir siendo lleno del Espíritu. Hermanos, ser llenos del Espíritu es ser hijos obedientes. De lo contrario, es una rebeldía en contra de Dios. Los verdaderos cristianos no solamente tienen el Espíritu de Dios, sino que tienen la responsabilidad de llenarse del Espíritu de Dios. El Señor nos ayude para entender esta gran realidad y responsabilidad. Hermanos, no nos distraigamos. Hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor observa nuestros pasos. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Hermano, vive sabiamente. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El Señor nos ayude. Amén.